A continuación vamos a tener al doctor Juan Felipe Betancourt Rodríguez. Juan Felipe es un gran amigo, es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, que actualmente se desempeña en la clínica Shayo, en la clínica Mali, en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Juan Felipe nos va a hablar de un tema que continúa con esta evaluación inicial y es cómo interpretar el electrocardiograma en el paciente con síncope, cómo identificar aquellos marcadores de alto riesgo que ya Wilmer nos dijo que teníamos que identificar de manera temprana para evitar desenlaces adversos. Juan Felipe nos va a ayudar en esto. Juan Felipe, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Buenos días y muchas gracias por la invitación en nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología en cabeza del doctor Juan Carlos Díaz para hablar de un tema bastante importante por ser un tema de consulta frecuente en nuestros servicios de urgencias y de hospitalización y es el abordaje y manejo del paciente con síncope. Y en cuanto al abordaje y manejo del paciente con síncope, vamos nosotros a referirnos en los siguientes minutos de cómo el electrocardiograma se convierte en un importante estratificador de riesgo en los pacientes que consultan por síncope y qué signos o qué hallazgos nos deben llevar a alarmar. Lo primero, y es tener rápidamente, eh, recordar que el síncope se trata de una pérdida transitoria de la conciencia, como lo mencionó ahorita el doctor Borja, en donde el objetivo de nosotros es determinar si esa es una pérdida de conciencia real o aparente, porque podemos tener múltiples desórdenes que simulan síncope. A partir de ahí podemos tener diferentes tipos de posibilidades, pero cuando nosotros consideramos que el paciente realizó o presentó un episodio de síncope, podemos tener diferentes escenarios clínicos para abordar tanto en el estudio como en el tratamiento. En principio, las características del síncope es que se trata de una pérdida de la conciencia y del tono postural autolimitada, con un establecimiento relativamente rápido, con prodromos variables y con una recuperación espontánea, completa y usualmente pronta, sin intervención médica ni quirúrgica, teniendo como mecanismo subyacente la hipoperfusión cerebral global transitoria. Una hipoperfusión en que ya sabemos que un cese del flujo sanguíneo por un tiempo de 6 a 8 segundos puede producir esta pérdida de conciencia cuando nosotros tengamos una presión de perfusión menor de 30 a 45 milímetros. Dentro de nuestros objetivos diagnósticos está distinguir entre síncope verdadero y pseudosíncope, determinar la presencia o no de cardiopatía estructural y establecer la causa de síncope lo más certero posible, esto con el objetivo de evaluar pronóstico e iniciar un tratamiento curativo o preventivo lo más rápido posible. En principio, yo siempre digo que nosotros debemos pensar quién no se levantará la próxima vez que tenga un síncope, porque a partir de ahí es que van a determinar nuestras intervenciones. Y esto ya lo sabemos cuando nosotros vemos que cuando tenemos un paciente con un síncope cardiogénico, tiene una mortalidad mucho más alta que cuando tenemos paciente con síncope vasovagal, en donde la mortalidad es similar al paciente que no ha presentado síncope. Por eso, esta diapositiva la coloco en el sentido en que lo más importante siempre es abordar al paciente con síncope y no esperar a pensar qué es lo que nosotros vamos a evaluar o si necesitamos algún otro tipo de evaluación. En ese sentido, el plan diagnóstico es esencial. Y el plan diagnóstico, si bien incluye una historia clínica bastante importante, en donde debemos tener énfasis en sucesos previos, los episodios característicos que presentan, antecedentes, muerte súbita en la familia, evaluar al examen físico de manera importante la tensión arterial en prono y en supino. El electrocardiograma es una de las exámenes cardinales que nos va a determinar nuestro diagnóstico inicial, mucho antes de pensar en algún otro tipo de examen adicional que nos pueda ayudar. Entonces ahí establecemos tres preguntas claves en nuestra parte clínica que vamos a hablar si fue o no un síncope verdadero, ya lo dijimos, si hay cardiopatía estructural y en general cuál fue la historia del síncope, que ya lo habíamos visto. Entonces, ¿es un síncope? Sí o no. Vamos a determinar, porque por ejemplo en el video que estamos viendo es evidente que no se trató de un síncope y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta con nuestros pacientes. Lo siguiente es la cardiopatía estructural, porque si hay cardiopatía estructural, este es uno de los predictores más importantes de mortalidad en pacientes con síncope que pueden desarrollar.
Y la historia del síncope, no voy a repetir más de lo que ya habíamos evaluado inicialmente, pero debemos hacer diferentes tipos de preguntas y antecedentes importantes en el paciente para tratar de llegar a un diagnóstico específico. A pesar de tener todo esto, podemos llegar incluso hasta el 18% de los casos de causa desconocida, pero dentro de todo este escenario vamos a determinar diferentes tipos de posibilidades cuando el paciente tenga un síncope mediado neuralmente, con sus diferentes componentes, el paciente con enfermedad del seno carotidio o hipersensibilidad del seno carotidio, pacientes con síndrome de intolerancia ortostática, en donde pues podemos tener una etiología variada y diferentes escenarios cuando tenemos fallas autonómicas que ya sean primarias o secundarias, o como tal el síncope cardiogénico, que dentro del síncope cardiogénico nosotros tenemos pacientes o por alteraciones en su estructuralidad o porque el paciente tenga arritmia. En este síncope cardiogénico, que con frecuencia es de alto riesgo, puede ser un síntoma de patologías cardíacas severas y requiere una evaluación profunda y agresiva para iniciar un tratamiento prontamente porque, como vimos, se caracteriza por una alta mortalidad. En pacientes en donde el síncope es producido o generado por una cardiopatía estructural, podemos tener diferentes escenarios clínicos, como por ejemplo el infarto de miocardio, la isquemia, el paciente con cardiomiopatía hipertrófica, disección de aorta, embolia pulmonar, valvulopatías o pacientes que tengan algún tipo de masa auricular que pueda obstruir el tracto de salud. Y en pacientes con arritmias podemos tener pacientes que tengan bradiarritmias o taquiarritmias que también pueden debutar o favorecer la presencia de síncope. En principio, hospitalizamos pacientes en quien sospechemos o conozcamos cardiopatía estructural, pero fíjese esto, todo aquel que tenga electrocardiograma anormal. Entonces ya ahí estamos determinando no solo diagnóstico, sino también estamos determinando pronóstico con el análisis electrocardiográfico de nuestros pacientes. También debemos evaluar o, en fin, darle especial importancia al paciente que hace síncope presentándose durante el ejercicio, que tenga una lesión severa, que tenga historia familiar de muerte súbita o aquel que tenga síncope estando acostado. Entonces, en principio, eso siempre lo debemos tener en cuenta. Y cuando nosotros analizamos las guías vigentes, lo primero que nos dicen es haga una historia y un examen físico completo, pero fíjense, el segundo punto es realice un electrocardiograma de 12 derivación. Nosotros no podemos tener un abordaje de un paciente con síncope sin un análisis electrocardiográfico. Y de hecho, cuando analizamos nosotros diferentes series de pacientes con síncope, la gran mayoría de poder diagnóstico nosotros lo vemos en la sumatoria de historia clínica, examen físico, tensión arterial supina y de pie y análisis del electrocardiograma. Con esa reunión tenemos la gran mayor parte de veces el diagnóstico de nuestro paciente y a partir de ahí pronóstico y tratamiento. Y en contraposición, siempre que nosotros vemos el tema de riesgos, el tener un electrocardiograma normal nos va a determinar riesgos en el paciente que presenta síncope. Y cuando nosotros evaluamos diferentes escalas de riesgo, que a eso no me voy a referir yo específicamente, sino que revisemos todas las escalas de riesgo, siempre ponen una puntuación especial cuando tenemos electrocardiografía anormal. Entonces, en ese orden de ideas es fundamental saber qué es un electrocardiograma normal. Y un electrocardiograma que tenemos nosotros que evaluar característicamente, porque no se nos debe olvidar que es la representación gráfica del impulso eléctrico cardíaco, con una estimulación formada en el nodo sinusal, una conducción intraauricular y a través del nodo AB y posteriormente una despolarización ventricular, que es lo que nos va a determinar una secuencia de activación normal y es lo que nosotros debemos tener porque a partir de ahí podemos nosotros identificar diferentes anormalidades. Y cuando nosotros evaluamos el electrocardiograma normal, no se nos puede olvidar nunca medir el intervalo QT. Es frecuente que no lo hagamos y es frecuente que nos quedemos con el intervalo que miden algunas de las máquinas computarizadas, pero es absolutamente fundamental y dentro de la posibilidad de medición, la fórmula de Bassett es una de las más prácticas para poder realizar. Vamos a repasarla rápidamente. Medimos el QT,
en general en las derivaciones precordiales, puede ser también en las derivaciones inferiores, el QT más largo, y ese lo vamos a relacionar con el RR que lo produjo. O sea, vamos a mirar la distancia RR anterior a ese QT. En este caso tenemos 400 milisegundos medidos con 0.9 segundos del RR que la produjo, ese QT, o sea, es el RR anterior a la producción de ese QT, y eso nos va a dar un QT corregido de 425 milisegundos, el cual es no. ¿Y por qué es tan importante hacer esta evaluación? Porque a partir de la evaluación del electrocardiograma es que nosotros vamos a determinar si el paciente tiene marcadores de riesgo. Por ejemplo, las bradiarritmias. Las bradiarritmias que pueden estar formadas o por alteraciones en la formación del impulso o por alteraciones en la conducción del impulso. Pero obviamente, paciente que presenta síncope y presenta bradiarritmias, pues ya tiene marcadores de riesgo porque probablemente algunas de las posibles causas que esté presentando ese síncope tengan que ver con los hallazgos que estemos teniendo. Hallazgos como por ejemplo el arresto sinusal o algunos casos que se llama paro sinusal. Vamos a tener ausencia de actividad sinusal, algún tipo de ritmo de escape, como en este paciente que tenemos ritmo de escape idioventricular, y el paciente consulta por síncope, obviamente ya vamos a tener una probabilidad diagnóstica que sea la causante de ese síncope. Pacientes con pausas sinusales, en donde significativamente vamos a tener ausencia de complejos auriculares y ventriculares en más o menos 2.5 segundos, como en el caso de este paciente de un Holter que presentó 4.7 segundos de pausa, y en esos 4.7 segundos de pausa el paciente presentó alteración del estado de conciencia. Ya tenemos un diagnóstico claro de ese síncope cardíaco. En este caso, ritmo nodal, paciente con ausencia absoluta de actividad sinusal, pero con actividad de escape a nivel del nodo AB y conducción auricular retrógrada, como en este electrocardiograma, que también nos puede demostrar, por ejemplo, en este caso, no necesariamente que esto sea la causa del síncope, pero que probablemente el paciente sea un paciente vagotónico y esto esté favoreciendo también esos escenarios. O en muchos escenarios al síndrome de bradicardia taquicardia. No se nos olvide, el paciente está en fibrilación auricular, suspende o termina espontáneamente la fibrilación auricular y la recuperación de la actividad sinusal se va a demorar presentando una pausa importante que muchas veces va a producir síntomas en nuestros pacientes. En cuanto a las alteraciones de la conducción auriculoventricular, podemos tener pacientes con bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado MOVITS 1, en donde no se nos olvide que lo que vamos a hacer es una medición no tanto de la prolongación del PR progresiva, sino una comparación del PR siguiente y anterior a la onda P bloqueada, de manera que en el escenario en que tenemos claramente una diferencia entre esos dos PR, hacemos el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1 o el MOVITS 2 cuando no tenemos alteraciones de la conducción, que esto nos puede implicar incluso muchísimo más riesgo por la probabilidad de ser un bloqueo mucho más avanzado o incluso el paciente no conducir, como en casos en que tiene bloqueos auriculoventriculares intermitentes como 2-1, o bloqueos auriculoventriculares en que ya tienen más de 2 ondas P que no conducen, en donde sería el de alto grado, o en este caso, en donde podemos tener varias ondas P que no conducen, y en ese caso, en ese momento en que el paciente está presentando una asistolia ventricular, también presentar episodios de presíncope o síncope. Pero prestémosle especial atención, por ejemplo, a este paciente que también consultó por síncope, en donde debemos identificar si el paciente está teniendo un bloqueo alternante de rama. Fíjese usted cómo tenemos un paciente con bloqueo de rama izquierda y en la misma derivación tenemos posteriormente un bloqueo de rama derecha. No confundamos la extrasístole ventricular que está entre ambos complejos sinusales, que están señalados por las flechas, en donde este bloqueo alternante de rama implica un patrón ominoso de asistolia ventricular, de muerte súbita por bradiarritmia o de bloqueo auriculoventricular completo, y es un paciente que claramente con estos hallazgos en el escenario de un síncope o no, debe hospitalizarse para completar estudios y definir, porque muy seguramente va a necesitar el implante de un marcapasos. Pacientes con bloqueo trifascicular ya es un escenario de daño del sistema de conducción cuando se asocia a síncope,
incluso podemos nosotros considerar, así no se haya demostrado el bloqueo auriculoventricular completo, considerar en hacer la estimulación cardíaca a ese paciente cuando tenemos un bloqueo trifascicular que se asocia a síncope. En el caso anterior, por bloqueo de primer grado, bloqueo fascicular anterior superior y bloqueo de rama derecha, o en este caso particular por bloqueo completo de rama izquierda y fíjese el bloqueo de primer grado. Pero también podemos encontrar taquiarritmias que pueden ser sostenidas o no sostenidas, no se nos olvide el límite de los 30 segundos, pero estas taquiarritmias, sobre todo si son ventriculares, también nos pueden favorecer estos escenarios de síncope o presíncope. Monomórfica o polimórfica, siendo más frecuente el síncope en las taquicardias polimórficas, pero también las monomórficas en un paciente con cardiopatía dilatada o falla cardíaca pueden favorecer estos escenarios. Extrasístoles ventriculares, probablemente la extrasístole no esté en expresa relación con el síncope, en este caso que está bigeminando y puede tener otra causa del síncope, pero ya es un marcador que implica un estudio mayor para descartar otras posibles causas de cardiopatía y estar tranquilos si el paciente no tiene cardiopatía estructural, porque algunos tipos de cardiopatía, como vamos a ver, pueden favorecer estos escenarios de taquicardia ventricular, sea polimórfica o monomórfica, o incluso llegar al escenario de la taquicardia de puntas torcidas, que clásicamente lo que vamos a tener ahí es un paciente que mientras no sean autolimitados los eventos, va a estar en un paro cardiorrespiratorio que implicaría reanimación cerebrocardiaca. Bueno, y en ese escenario no se nos olvide que tenemos otros tipos de síndromes que también debemos estar atentos a la evaluación electrocardiográfica. Por ejemplo, el síndrome de QT largo no me voy a referir mucho porque tenemos la charla del doctor Giraldo al final, pero básicamente lo que tenemos es una prolongación de la repolarización con diferentes tipos de posibilidades de mutaciones en múltiples cromosomas, pero que principalmente afectan los canales de sodio y potasio y muchas veces pueden tener taquiarritmias ventriculares muy rápidas que a veces son autolimitadas, es decir, el paciente solo se presenta en síncope y se autorrecupera, o a veces sí pueden tener una fácil degeneración en fibrilación ventricular y producir muerte cardíaca súbita, en algunos casos favorecidos por estrés físico o emocional. No se nos olvide los clásicos, donde está aquel paciente que puede tener compromiso en el canal de potasio o compromiso en el canal de sodio, y tenemos lo que es claro que el tipo 1, que puede tener compromiso de alteración de la conciencia durante la actividad física, el tipo 2 con emociones o ruidos o situaciones inesperadas, o el tipo 3 cuando se está durmiendo. En este caso, es importante tener en cuenta que muchos pacientes con síndrome de QT largo pueden tener el QT normal, pero vamos a evaluar otro tipo de circunstancias como la alternancia de la onda T, presencia o no de pausas sinusales, alteraciones como tal de la onda T, que pueden ser ondas T bifásicas, bífidas o con melladura, o frecuencias cardíacas bajas para la edad. Y no se nos olvide que podemos tener una prueba de consultorio descrita por el doctor Biskin, en donde nosotros podemos evaluar el electrocardiograma acostado y luego el paciente de pie al minuto de los 5 minutos y mirar esa dispersión del QT para evaluar si vamos a tener un incremento mayor de 50 milisegundos con esta frecuencia cardíaca máxima, y de esa manera nosotros poder llegar al diagnóstico de un síndrome de QT largo, como en este caso que tenemos el paciente con un QT largo, en donde claramente lo vamos a medir, solo medido ya está largo, pero obviamente cuando lo corregimos nos da incluso más largo, 188 milisegundos, que a todas luces es anormal independientemente del género del paciente, y en ese orden de ideas esto ya implica un marcador de riesgo si consultó, por ejemplo, ese paciente por 5. O en este caso particular, en donde tenemos la duda, es un QT como limítrofe, y hacemos la prueba de Biskin, y cuando hacemos la prueba de Biskin, fíjese, no solo se prolonga 540 milisegundos habiendo partido desde 470, sino fíjense ustedes cómo hace ondas T bífidas. Esto es mucho más que una onda U. Está realmente pegada a la onda T. Fíjese acá en B3 cómo tenemos esta onda T bífida y hacemos el diagnóstico de un paciente con tutelado. La alternancia de la onda T, que también es fundamental para tenerlo en mente y determinar dentro de los marcadores, o
En casos, por ejemplo, de pacientes consumidores de antiarrítmicos, fíjense este caso de una paciente que llega por síncope, consumiendo crónicamente antiarrítmicos de clase 3, llega por una prolongación del QT y cuando nosotros empezamos a ver, está haciendo la consabida de RENT y en el mismo diagnóstico vemos cómo desencadena una taquicardia ventricular polimórfica que en general es autónoma. Pero también podemos tener alteraciones por el QT corto. Esta también es una patología que ha sido descrita por unas mutaciones específicas en donde la presencia de un intervalo QT de menor de 330 milisegundos se puede ver caracterizado por el desarrollo de fibrilación ventricular en ausencia de enfermedad cardíaca estructural. En la mayoría de los casos reportados hay antecedentes de muerte súbita en la familia y algunos individuos afectados pueden presentar también fibrilación. Entonces tenemos casos de síndrome de QT corto, característicamente tenemos obviamente pues la medición del QT menor de 330, pero unas alteraciones de la repolarización con unas ondas T picudas importantes que vamos a tener en todo este escenario. No se nos olvide la evaluación del síndrome de Brugada, en donde se caracteriza por el síndrome de bloqueo de rama derecha, elevación del ST y muerte cardíaca súbita, descrito por los hermanos Brugada finales del siglo pasado. Una enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta, en donde hay una mutación del canal de sodio que se ubica específicamente en la zona septal del epicardio del tracto de salida del ventrículo derecho, descritos los tres tipos de Brugada, donde no se nos olvide el tipo 1 de aleta de tiburón, el tipo 2 que puede ser el de Sillín, el tipo 3 donde vamos a tener el bloqueo de rama derecha, ¿sí? Sin embargo, el tipo 1 es el que ha demostrado malignidad y en general la mayoría de las pruebas que hacemos es evaluar si encontramos este tipo 1. Y eso muchas veces nosotros lo debemos evaluar paciente con síncope y tenemos las características, alteraciones que estamos describiendo, en donde ya le tiene a uno que tener en la cabeza, oiga, esto ya es un electro normal y podemos estar hablando de un marcador de riesgo en este paciente, como en el caso de esta paciente que llega por síncope con un cuadro gripal, fíjese que llegó fue con un cuadro gripal y había presentado síncope, un electrocardiograma sin algún hallazgo importante, pero la paciente presenta un episodio febril y durante el episodio febril presenta un síncope realmente pudo haber sido una fibrilación ventricular que no se detectó, que fue algo un poco más prolongado en el tiempo y cuando la paciente se despierta tenemos un electrocardiograma con el clásico tipo 1 del síndrome de Brugada, que no se nos olvide que muchas veces este fenotipo puede ser desencadenado por episodios febriles. O en este otro caso, que el paciente llega por el síncope, un electrocardiograma que a todas luces no es normal. Fíjese cómo tenemos una R alta en B1, recordemos lo que es la normalidad. Entonces, no tenemos muy claro el diagnóstico, no es algo muy claro, pero por anatomía actitudinal no se nos olvide que a veces las características pueden ser diferentes dependiendo de la posición cardíaca dentro del tórax y cuando nosotros evaluamos o subimos este B1 y B2 al segundo espacio intercostal porque estamos explorando la región, no se nos olvide el tracto de salida un poco más alto, podemos ahí nosotros desenmascarar este Brugada tipo 1, entonces también podemos nosotros tener esa perspicacia de, dependiendo de lo que encontremos, tratar de desenmascararlo, buscarlo, y obviamente ya nos implica un marcador de riesgo. No se nos olvide, vuelvo y lo repito, como solo el subir las derivaciones, en caso en que nosotros tengamos la duda, puede llevarnos a la sorpresa de que estamos haciendo un diagnóstico. Otra descrita es la taquicardia ventricular catecolaminérgica, en donde vamos a tener generalmente mutaciones del gen de la rianodina y puede estar asociada a fibrilación ventricular, taquicardia de puntas torcidas, aunque su presentación característica con el ejercicio es la taquicardia ventricular bidireccional. En estos pacientes podemos tener extrasistolia ventricular polimórfica o taquicardias de la unión. Y tenemos a estos pacientes en que están presentando estas taquicardias bidireccionales y posteriormente llegan a la fibrilación ventricular. Síndrome de Heisager, descrito por la descripción de encontrar la onda J o la onda de Osborn, en donde vamos a tener una mezcla de repolarización precoz, antecedente de muerte súbita en la familia,
y el paciente se puede relacionar con arritmogénesis, en donde algunos tipos de escenarios lo pueden presentar, pero lo que nosotros en general vamos a evaluar es cuando tenemos estos tipos de repolarización precoz con la presencia de una onda que se presenta al final del QRS, que es la llamada onda J, y esta característica es lo que nos puede favorecer en estos pacientes, entonces también evaluar. La preexcitación es muy importante tenerla en mente, porque si bien la preexcitación por sí sola no representa un riesgo para síncope, esta preexcitación puede dar taquicardias ortodrómicas, puede dar taquicardias antidrómicas, que en pacientes que no lo toleren adecuadamente lo pueden tener, o podemos tener el escenario de fibrilación auricular preexcitada, en donde una fibrilación auricular preexcitada es importantísimo hacer el diagnóstico porque debemos nosotros evitar hacer cualquier maniobra sobre el nodo AB porque podemos desencadenar una fibrilación ventricular en ese paciente. Miocardiopatía hipertrófica, en donde debemos estar muy sensibles en la miocardiopatía hipertrófica, en la miocardiopatía dilatada, a descubrir o a evaluar los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, que son claros y los conocemos para hacer el diagnóstico. Entonces, criterios de hipertrofia ventricular ya debemos tener como marcador de riesgo. Cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, en donde es una enfermedad del desmosoma cardíaco, y donde vamos a tener nosotros diferentes tipos de alteraciones inicialmente en el ventrículo derecho por un bloqueo parietal. Podemos tener como hallazgos significativos alteración de la repolarización anteroseptal y la presencia de lo que llamamos la onda épsilon, que en B1 vamos a tener un pequeño potencial finalizando el QRS o iniciando el ST, ahí en el punto J, en donde pues básicamente eso es lo que nos va a hacer el diagnóstico importante. Mire lo de la onda épsilon, cómo lo tenemos, pero tenemos diferentes descripciones de onda épsilon, no necesariamente la clásica, que nos puede hacer pensar que hay potenciales tardíos que se están representando en este electrocardiograma. Y los diferentes otros hallazgos electrocardiográficos que nos pueden hacer pensar. Obviamente cuando se presenta con taquicardia ventricular en posiciones del triángulo de la displasia, tenemos taquicardias del tracto de salida, taquicardias apicales y taquicardias de la pared lateral. Claramente es evidente que contamos con un paciente con alta sospecha de cardiomiopatía rítmica. En conclusiones, el síncope es un síntoma común con muchas causas. Requiere una adecuada evaluación y estratificación de riesgo para asegurar un buen tratamiento. Y siempre debemos tener un plan diagnóstico porque esto es esencial. Y dentro de este plan diagnóstico, el electrocardiograma es una herramienta fundamental para la estratificación y la toma de decisiones en estos pacientes con síncope. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Muchas gracias, doctor Juan Felipe Betancur, por esa excelente charla. Y ya con la charla que continuamos, vamos a poder completar un poco el panorama de cómo evaluar inicialmente. Después hay muchas preguntas en cuanto al manejo, el tratamiento, especialmente para la doctora Claudia ahorita. Hay muchas preguntas sobre la rehabilitación específicamente, pero vamos a dar inicio a la última charla de este bloque inicial de cómo hacer el diagnóstico y el abordaje inicial de la mayoría de los pacientes con síncope y después vamos a responder muchas de las preguntas que están muy interesantes y que creo que vale la pena responderlas en vivo para toda la audiencia.